Bueno, gracias por venir. Hola a todas y a todos. Arrancamos con el segundo panel de nuestra querida jornada de la Escuela de Política y Gobierno. Este panel discutimos la democracia y la desigualdad. Unas breves palabras de presentación para destacar también la pertinencia de hablar de desigualdad y democracia, ¿no? En primer lugar, porque, es un desafío aún pendiente, no solamente en la Argentina como en nuestra región, y también porque, a pesar de que hemos visto cambios en los signos ideológicos de nuestros gobiernos en la Argentina y en la región, la desigualdad, también hemos visto cambios, retrocesos, avances, pero sin embargo parece que el estancamiento y los retrocesos han sido más estables, ¿no? O no hemos logrado, ¿no?, los gobiernos, los estados, aún generar cambios estructurales, ¿no?, que nos lleven a un cambio de paradigma, ¿no?, a un cambio sostenible, estructural, ¿no?, que cambie el camino en dirección a sociedades más justas, ¿no?, con una distribución de la riqueza más equitativa. Entonces, es una gran alegría poder estar aquí moderando la mesa. En esta mesa tenemos enfoques diferentes. Vamos a discutir sobre la desigualdad y la democracia desde la historia, la ciencia política, la sociología y también desde sus dimensiones, ¿no?, la desigualdad y sus diferentes caras. Entonces, para no perder más tiempo y dejarlos con lo que interesa, paso la palabra a los presentadores. Primero nos acompaña Roy Ora. Roy es doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, es investigador principal del CONICET y profesor titular regular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Su presentación se titula Democracia Argentina, éxitos económicos y fracasos políticos, ¿por qué? Ahora te doy la palabra. Bueno, gracias, Jimena. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? ¿Ahí funciona? Bueno, muchas gracias, Jimena. Gracias a todos por estar acá y escuchar esta presentación de un historiador, alguien que va a hablar de algo que quizás no está en el foco de la mesa. Gracias a la escuela por la invitación. Me gustaría reformular parcialmente el argumento, el foco de la atención que proponía Jimena, que de hecho estaba en el centro de la invitación, para poner más en el centro una preocupación por el crecimiento más que por la desigualdad. Y lo que quiero compartir con ustedes es esta preocupación y un argumento que intenta dialogar con esta preocupación. Esto a partir de la premisa de que lo que distingue a la Argentina en esta etapa, en estos 40 años de democracia, es en primer lugar sus dificultades para crecer. Y por tanto me parece que es relevante enfocar este problema junto, por supuesto, con el de la desigualdad, al cual no me voy a referir. No estoy diciendo que no tenga que ser analizado, pero en todo caso sí, lo que me interesa es mirar el problema de las dificultades de la Argentina para crecer, y como yo soy historiador y además soy historiador del siglo XIX, voy a proponer una idea que se vincula con lo que pasó en ese periodo. Y comienzo diciendo, 40 años de democracia, luces y sombras, y yo lo sintetizaría muy rápidamente en éxitos políticos y fracasos económicos. Argentina fue un faro en la ola de democratización que comenzó en los 80, nació rodeada de regímenes autoritarios, contribuyó con su ejemplo a la declinación del autoritarismo en América Latina, fue capaz de neutralizar, de sobrevivir a las amenazas militares y yo creo que además, más notable incluso, sobrevivió a crisis económicas muy severas, pese a que en la promesa inicial de la democracia, la mejora de bienestar estaba ahí muy en el centro. Y creo que, por supuesto, la trayectoria democrática tiene luces y sombras, incluso visto del punto político, pero creo que hoy tenemos una democracia mucho más inclusiva y mucho más representativa de la diversidad de nuestra sociedad. El último capítulo
el último en curso, ¿no es cierto?, tiene que ver con la incorporación a la discusión de la cuestión de género, la revolución del pañuelo verde. Y yo creo que eso, digamos así, el hecho de que la democracia argentina haya sido relativamente exitosa, sobre todo considerando sus condicionantes, tiene mucho que ver, tiene en parte que ver con lo que hicieron los grupos dirigentes. Hoy vemos, en contraste, algunas nubes en el horizonte, o muchas nubes en el horizonte, pero creo que tiene mucho que ver también con la potencia de la sociedad civil. Entonces, lo que me interesa es poner el foco sobre una pregunta, una explicación, un intento de explicación de los problemas de la Argentina que sea, a la vez, simultáneamente, una explicación de los que pueda contemplar los éxitos de la democracia y el estancamiento de la economía, y que además, si quieren, tome distancia del relato liberal y del relato nacional popular. Y lo que quisiera entonces es poner en el centro de atención a la sociedad argentina, la dimensión social, y en particular un aspecto de la sociedad argentina que yo creo que es su principal especificidad, que vista a la distancia, el recorrido de 2 siglos, sigue siendo su principal especificidad, su rasgo más idiosincrático, que tiene que ver, y acá me voy muy atrás, con el hecho de que es una sociedad marcada por el fenómeno inmigratorio, probablemente como ninguna otra sociedad por lo menos del mundo atlántico de los últimos 2 siglos. Y eso, creo yo, tiene mucho que ver con la manera en que se organizó la sociedad y sobre todo con el tipo de aspiraciones de bienestar, su densidad organizativa y su capacidad como para movilizarse. Rápidamente, cuando miramos la evolución de la sociedad argentina hay 3 momentos que simplemente delineo. Siglo XIX hasta la década del 30, convergencia con los países desarrollados. De los 30 en adelante, eso se montó sobre todo, por supuesto, un torbellino de progreso muy marcado por factores naturales en gran medida, ¿no es cierto? De los 30 en adelante, el mundo le dio la espalda a la Argentina y la Argentina tuvo que buscarse un plan B para seguir creciendo. Y no lo hizo tan mal. Los años 30 fueron difíciles, fueron duros, del 30 al 45, del 30 al 45 las cosas fueron difíciles, pero de ahí en adelante comenzó un nuevo ciclo de crecimiento con menos crecimiento y más igualdad. Y de los 70 en adelante es desde el momento en el cual claramente, creo yo, puede haber discusión sobre esto, pero desde mi punto de vista, la Argentina no logra crecer de manera regular y sostenida. Ha tenido algunos momentos de recuperación, pero contrariando tendencias mundiales y también tendencias latinoamericanas, prácticamente en este medio siglo el ingreso per cápita no ha aumentado. Y ningún otro país latinoamericano ha tenido una evolución tan negativa, por supuesto con la excepción del caso venezolano, ¿no? Y enfocando rápidamente, señalando 2 o 3 cosas, cuando uno mira el mundo de la pobreza, bueno, nuestro país es uno de los pocos que no solo no logró reducirla, sino que la aumentó. Entonces yo creo que ahí tenemos el momento en el cual, de los 70 en adelante, la Argentina se nos presenta como un país que podemos pensarlo como un país estancado o incluso un país en retroceso. Y acá entonces vienen las explicaciones. Me gustaría rápidamente decir dos cositas sobre cómo se lo pensó el problema del estancamiento argentino. Yo creo que hay argumentos hay 3 o 4 argumentos que una y otra vez vuelven. Una, las élites. El problema está en las élites. Se levanta un dedo acusador contra las élites, ya sea políticas o económicas. Acá Mariana seguramente tiene cosas para decir. Otros no miran arriba, sino que miran abajo y enfatizan sobre todo las prerrogativas de las organizaciones sindicales, en particular las nacidas en la década del 40. Y en tercer lugar, hay otros que miran el problema de las reglas del juego, ¿sí? La fragilidad de las instituciones. Y hay algunos, creo yo, con menos peso ahora, que sobre todo enfatizan en la manera en que la Argentina se inserta en el sistema económico, político internacional, ¿sí? Derivaciones de la hipótesis del imperialismo. Yo creo que estas hipótesis, solas o combinadas, tienen algunos costados atractivos y algunas dimensiones
verosímiles, pero creo que resultan insuficientes para pensar el problema. ¿Por qué motivo? Porque todos estos elementos, lejos de constituir rasgos propios del entramado socioeconómico argentino, en mayor o menor medida los encontramos en naciones que tuvieron trayectorias mucho más exitosas. ¿Sí? Yo creo que ninguna de estas logra captar la peculiar deriva de nuestro país. ¿Sí? Es decir, no puede captar, la singularidad argentina no puede captarse a la luz de ninguna de estas hipótesis. Y creo entonces que en tiempos más recientes hay una que se aproxima un poco más, que mira sobre todo el problema del Estado, el problema del tamaño y la calidad del sector público. ¿Sí? Que enfatiza, bueno, ya lo conocemos, un Estado sobredimensionado que vive en déficit permanente, que genera a la vez un régimen de alta inflación. Y yo creo que acá hay algo más idiosincrático de nuestra experiencia histórica, por lo menos del último medio siglo. Pero yo creo que en todo caso lo que el señalamiento de este punto lo que hace es invita a una segunda pregunta, y es ¿qué factores hicieron que la Argentina perseverara en esa senda? ¿Sí? Y por supuesto ahí tenemos una hipótesis que voy a descartar rápidamente, la hipótesis populista, en el sentido de que hay un tipo de liderazgo que es el principal responsable de ese fenómeno, y yo creo que alcanzamos una mejor comprensión cuando vemos el fenómeno como producto de un intenso y sostenido conflicto distributivo. ¿Sí? ¿Y por qué me interesa este punto? Porque nos invita a poner los problemas económicos argentinos en relación con la sociedad que los produce. Y entonces quisiera enfatizar una dimensión de ese problema. Ese conflicto distributivo a veces es visto como o fue visto durante un tiempo como una simple puja, como una puja entre capital de trabajo, entre distintas facciones de estos grupos. Pero otra vez acá, los conflictos distributivos son comunes a muchas sociedades. Y la pregunta que yo creo tenemos que intentar responder es ¿por qué en la Argentina esos conflictos distributivos fueron más vigorosos que en otros países? ¿Sí? Y por ende gravitaron mucho más sobre el Estado, sobre todo en las últimas décadas en las que el crecimiento económico se hizo mucho más lento. Entonces la pregunta sería un poco, ¿a qué se debe la ausencia de un criterio compartido de normalidad distributiva? ¿Por qué son tan intensos los conflictos en este campo y por qué impactan tanto sobre el sector público? Y yo creo que ahí es donde coloco mi pequeña contribución. No tengo tiempo de desarrollarla, pero simplemente la menciono, que es, yo creo que una perspectiva de largo plazo nos recuerda que nuestra sociedad tiene rasgos singulares, asociados con su conformación histórica, y que tenerlos en cuenta permite refinar o agregar otro costado a los abordajes que ponen en el centro de atención el problema de la disputa distributiva y de su impacto sobre el Estado. ¿Sí? Entonces, la hipótesis que quiero proponer es que las demandas de progreso material que constituyeron un rasgo muy característico de nuestro país, asociadas especialmente a su peculiar conformación social, constituyen un rasgo bien singular, ¿cierto? Y esto fue forjado, sobre todo, en primer lugar, a partir de su condición de sociedad de inmigración, ¿sí? Y que después fueron recreadas en distintas coyunturas. El 45, por ejemplo, ¿sí? Es decir, mi argumento es, durante un periodo bastante largo, siglo XIX hasta la década del 30, una economía muy dinámica volvió compatible el crecimiento económico y la mejora del bienestar. Y, sin embargo, cuando ese crecimiento perdió fuerza, la presión de una sociedad muy demandante y muy movilizada tuvo una creciente incidencia sobre el rendimiento económico y sobre el Estado. ¿Sí? Esto es, colocó al país en una senda donde sus problemas económicos se hicieron cada vez más graves. Entonces, no tengo tiempo de desarrollo. ¿Cuántos minutos me quedan? 5 minutos. No me quedan tiempo de desarrollarlo, pero yo lo pienso de esta manera. 1870, 80, 1930,
crecimiento e incorporación pueden ir de la mano. Después viene un momento bien peculiar en la historia argentina, que es una década y media de estancamiento de los salarios. Es decir, después de que la Argentina hubiese sido durante por lo menos medio siglo un país que le ofrecía a sus clases populares un horizonte de progreso, como había pocos en el mundo, vinieron 15 años de estancamiento. Y en ese contexto apareció algo nuevo. Esto es, en la medida en que la potencia del mercado dejó de ser el principal promotor de la aventura del bienestar, si quieren, del progreso individual o familiar, la demanda sobre el Estado creció. Y, por supuesto, durante 30 o 40 años esto fue compatible con crecimiento, un crecimiento mucho más lento que el de la etapa anterior. ¿Hasta cuándo? Hasta la década del 70. A partir de ese momento, cuando pasamos, digamos así, de la era del progreso a la era de la justicia social, esa capacidad de conciliar crecimiento, más lento ahora, y incorporación se vio dañada. Y en último, tengo más cosas para decir sobre esto, no me quiero extender ni quiero robarle tiempo a los que vienen después, voy a tratar de ser profesional en esto. Quisiera cerrar con dos cositas. Una, es una experiencia singular la de la Argentina, ¿eh? No estamos acostumbrados, cuando la miramos más de cerca, no estamos tan acostumbrados a recordar, ¿no? Basta mirar los apellidos de los 5 que estamos acá. Es un país hecho con energía y materia humana extranjera, ¿sí? Hecha pieza por pieza con elementos que le eran extraños. Y hecha además, como toda sociedad de inmigración, con elementos peculiares que no son solamente extranjeros, son también extranjeros singulares. Esto es, extranjeros movidos por la aspiración de progreso, como es típico de las sociedades de inmigración. Y agrego una cosa más, la Argentina fue, de todas las sociedades, probablemente del siglo XIX, comienzo del siglo XX, aquella en la que la presencia extranjera fue más notable. Tenía 2 millones de habitantes en 1869, en las 5 décadas posteriores llegaron 6 millones de personas, movidas por la ambición de progreso. Entonces, si uno observa, digamos así, este fenómeno, que además, inmigrantes urbanos y con una altísima cultura asociativa. La más alta de todas las sociedades de inmigración lo muestra Fernando Devoto, lo muestra José Moya, ¿no? Entonces yo digo, si la personalidad del migrante se define ante todo por la brecha entre su condición presente y sus expectativas de progreso material, en la sociedad argentina, precisamente por la excepcional magnitud de este fenómeno, ese componente adquirió un relieve fuera de lo habitual y dio una coloración específica a la organización social. Yo creo que ese dato tenemos que integrarlo en nuestras explicaciones de las razones por las cuales la capacidad de movilización, la capacidad de impugnación, la capacidad de protesta de las mayorías fue muy considerable, primero porque hubo una cultura de la movilización muy temprana, pero sobre todo en los momentos en los que la economía dejó de ofrecer aquello que ofreció en periodos anteriores. Y podría hacer un recorrido histórico de esto, no tengo tiempo y hay algunos aspectos que todavía me falta tratar de pensar y comprender. Pero me gustaría detenerme, por último, en un rasgo que me parece nos ayuda a comprender este fenómeno, cómo llega este fenómeno a nuestro tiempo, ¿sí? Es decir, cómo una sociedad dominada por aspiraciones de bienestar y una larga y potente historia asociativa es marcada por la atonía económica y por la presión sobre el Estado. Y ahí me gustaría desplazar el foco de atención y recordar lo siguiente, que es algo que todos conocemos, pero me gustaría recordarlo. Uno, tiene 3 actores muy poderosos la sociedad argentina, que no es frecuente encontrar en otras experiencias. El primero, por supuesto, la historia de los trabajadores organizados, que se puede contar como una historia en la que el momento inicial es la década del 40, me parece que si la contamos así nos estamos
nos estamos equivocando, pero en todo caso, desde los años 70 en adelante, algunos observadores, y en particular los 80, pensaron que la centralidad que hasta entonces había tenido el mundo del trabajo organizado, la anomalía argentina, para ponerlo en las palabras de Adolfo Gili, había llegado a su fin. Y vista desde nuestro tiempo, creo que esa hipótesis se reveló errada. Por supuesto que la descendiente trayectoria, sobre todo el sector industrial, tuvo un impacto muy grande sobre el trabajo organizado, pero el trabajo organizado desplazó su corazón organizativo desde la manufactura a los servicios y se adaptó bastante bien a las realidades de un nuevo escenario de impronta, no sé si llamarlo postindustrial, pero con menos industria. Y sigue conservando el sindicalismo organizado un enorme poder de gravitación en la calle, en la disputa distributiva y en la formulación de política pública. El otro costado que me gustaría enfatizar, que probablemente es el más significativo, es que la retracción del viejo tejido fabril, la transformación del mercado de trabajo, la declinación económica, golpearon al mundo de los asalariados formales, pero esa regresión no significó un debilitamiento de la organización popular. Es un fenómeno que todos conocemos, ¿no es cierto? Que mientras que en otras muchas sociedades la experiencia internacional nos permite constatar que el mundo de los desocupados y la pobreza constituyó un terreno inhóspito para la organización de voluntades y para la construcción de actores sociopolíticos, el caso argentino cuenta otra historia. ¿Sí? Una historia donde surgió quizás el movimiento de desocupados quizás más poderoso que existe en el mundo, un fenómeno excepcional. Esto es, se trata de un fenómeno que es muy difícil encontrar en otras latitudes. Es una proeza organizativa, me parece, en alguna medida, que en alguna medida no tiene nada que envidiarle al ascenso sindical de mediados del siglo XX. Y que, por supuesto, dio lugar a actores que disputan por recursos públicos y que son interlocutores permanentes del Estado. Y finalmente, bueno, no me voy a detener mucho, también tenemos en el centro de nuestra vida pública clases medias muy movilizadas, ¿sí? Que se manejan, tienen otros horizontes, pero no han sido menos ruidosos y menos demandantes de recursos fiscales, ¿sí? Vía, sobre todo, subsidios a la energía y no han sido menos onerosas que las clases populares y que las clases trabajadoras, ¿no es cierto? Entonces yo creo que a mí me cuesta encontrar ejemplos de sociedades cuya vida cívica en el presente está tan marcada por la presencia simultánea de tres actores populares tan potentes y tan gravitantes. Y me parece que este fenómeno tiene que ser visto digamos así, a la luz de una trayectoria histórica. Y esa trayectoria histórica es la que sintéticamente quise proponer en este argumento y que remite particularmente a la especificidad de la sociedad argentina como sociedad organizada, armada en torno a un conjunto de seres humanos que aspiraron en su momento a buscar mejores horizontes y que en el curso de un siglo fueron cambiando sus estrategias, pero nunca dejaron de protestar y patalear. Muchas gracias. Bueno, gracias, Roy. Bueno, escuchamos a Gabriel Kessler. Gabriel es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de la UNSAM en la Escuela IDAES. También es editor de International Sociology y su presentación se titula finalmente, Desigualdad y Políticas en América Latina en el siglo XXI. Sí, tengo que buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un gusto porque esta es mi casa del IDAES y porque también me parece que es sumamente importante el trabajo conjunto entre sociología y ciencia política. Tengo que pedir disculpas que hice un cambio a último momento, pero la verdad que la incertidumbre, siempre se habla de incertidumbre, pero digamos que este momento es un momento de incertidumbre particular en la Argentina y en América Latina, en particular en Argentina, me motivó ayer a dejar de lado lo que iba a presentar, que era un trabajo en curso que estamos haciendo con Vicky Murillo sobre descontento político y tratar de hacer algo que en general nos recomiendan no hacer, que es hacer algo más ambicioso, tratando de mirar lo que ha pasado en el siglo XXI
respecto a las desigualdades. Voy a tratar de responder 4 preguntas. Voy a tratar de tener el tiempo. ¿Cuáles fueron los principales cambios en la estructura social en ciclo commodity boom o ciclo progresista para evitar chisporroteos en América Latina y en la Argentina? ¿Cómo impactó algún impacto de la pandemia COVID en la estructura social, que me parece central? ¿Qué funcionó y qué no? Que era una de las preguntas que nos hacían en la mesa. ¿Y qué está pasando hoy en América Latina? Y para no ser siempre tan pesimista, preocupaciones actuales y una signo de pregunta, esperanza. No voy a dar datos, solamente no por autorreferencia, sino que voy a referir a algunos trabajos míos en los que me baso para dar algunas particularidades de cada periodo. La primera pregunta, principales cambios en la estructura social, me baso en 2 libros con Gabriela Benza, donde analizamos qué había pasado en América Latina en el siglo XXI, en el llamémosle ciclo progresista, o por lo menos commodity boom, y para decirlo de alguna manera sintética, fue una etapa de incremento del bienestar. Cuando uno mira cualquier indicador de salud, de educación, de ingresos, han mejorado en todos los países. Lo que es importante es la temporalidad. Hay cambios, sobre todo a nivel demográfico, que ya venían produciéndose desde mediados de los años 50, o sea, disminución de la fertilidad, aumento de la urbanización, aumento de la esperanza de vida. La sociedad lo fue haciendo antes, y los cambios a nivel de mejoras de educación y de salud, sobre todo en coberturas, ya son de los años 80 y 90, depende de los países. Y lo propio del periodo, porque si no hubiéramos dicho, bueno, solo era cuestión de esperar, es la mejora de los ingresos de la población latinoamericana, sobre todo por una disminución en el Gini, que es un indicador medio fetiche tramposo, porque no dice mucho de la desigualdad, es toda una discusión, pero sí hubo, yo diría, y no con ironía, que los gobiernos postneoliberales pudieron cumplir la promesa, parece un trabalengua, no cumplida de los gobiernos neoliberales, que era hacer un safety net, una red de protección de los más pobres. Los gobiernos neoliberales no lo hicieron, los postneoliberales sí pudieron generar, ahí donde había los focos de exclusión más fuertes, personas sin ingresos, que eran muchos millones antes del año 2000, si uno mira los trabajos CEPAL, etcétera, de latinoamericanos y sobre todo latinoamericanas con ingreso cero, y también, sobre todo en varios países donde había grupos vulnerables en nivel de salud, sin seguros de salud, etcétera. Entonces, los gobiernos postneoliberales hicieron en general, estoy hablando de América Latina en general, eso, vaso medio vacío, entonces la verdad no promovieron mucho en términos de disminución de la desigualdad, vaso medio lleno, mejor es nada, y la verdad que la exclusión es un primer paso para luchar contra las formas más fuertes de desigualdad. En términos de igualdad, el avance fue menor, para que la igualdad sea algo sumamente exigente, para que haya un aumento en la igualdad, los pobres tienen que mejorar más que los ricos, y eso no pasó en América Latina, los pobres mejoraron, sí, pero los ricos mejoraron mucho más, como nos mostraron los trabajos iba a decir los secuaces, no es una buena palabra, de los discípulos de Piketty en casi toda América Latina, con los problemas, pero ese 1% más rico siguió siendo muy rico, y sobre todo porque la torta fue mucho más grande. Entonces ese 18, 19, 20, 25, etcétera, que se apropia el centil dorado 1%, era más plata. Entonces eso, digamos, te complica la idea de la disminución de la desigualdad. En términos, es capaz medio evidente lo que voy a decir, pero hubo pocas modificaciones en la base de estructuras de desigualdad de clase, de género y étnicas, y quedan muchos debates más políticos, si se podía haber hecho más, etcétera, etcétera, pero eso lo dejo para otra discusión. ¿Por qué disminuyó la desigualdad de ingresos? Hay algunos estudios meta-análisis, tomo uno de Levi Yadi, que es bastante general, 2013, periodo de mayor disminución de la desigualdad, y estos son los aprendizajes, entre la tercera y la mitad de los cambios en la desigualdad de ingresos en América Latina es el ingreso laboral de los más pobres. Y sobre todo es, en parte, aumento de la demanda de trabajo por el cambio en la matriz de demanda productiva, sobre todo por más demanda de bienes primarios, y regulaciones laborales. Las regulaciones laborales funcionaron, los sindicatos funcionaron, la revitalización sindical, que fue un tema de moda en el Cono Sur, favoreció a los trabajadores y trabajadoras que estaban sindicalizados, y países que no tenían consejo de salario mínimo, como América Central, etcétera, empezaron a tenerlos. Entonces la política ahí importó. Lo que es interesante y preocupante y
no sé si desmotivante, pero obliga a repensar que no se cumplieron ninguna de las cosas que se venían diciendo desde hacía 70 años. Teníamos que industrializarnos para estar más igualitarios y justamente nos fue bien en América del Sur, que le rezamos a las commodities y le seguimos rezando, y le fue peor en términos de desigualdad a América Central y a México, que estaba más enganchados en el outsourcing de Estados Unidos y se industrializaron un poco más, pero le fue mal en términos de disminución de la desigualdad. Entonces eso también plantea una problemática a pensar. Las transferencias las están trabajadas, estudiadas y fondos de comercio para mucha gente, las transferencias, como tema de investigación, las conditional cash transfer, dieron mucho. La verdad que por lo poco que nos cuestan, que es un 0.4, un 0.5, son más o menos responsables de un 25% de la caída en la desigualdad. Llegaron para quedarse, creo que hoy están aceptadas. Piensen que antes del año 2000 el Banco Mundial, que generaba un poco de políticas, decía va de dentro las transferencias condicionadas, hay que enseñar a pescar y no dar una caña. Y hoy están en todo América Latina. La pandemia ha mostrado que 21 de 25 países de América Latina y el Caribe generaron transferencias condicionadas y sin duda hubiera sido todo mucho peor. Hoy me parece que no es poco el imperativo que está en la izquierda y en la derecha, que los gobiernos no pueden dejar a su población sin ningún ingreso. Y no es poco, ¿no? Como les decía, miren los trabajos de CEPAL, el informe del 2000, y van a ver millones de latinoamericanos, y sobre todo latinoamericanas con ingresos cero. Las políticas de las pensiones no contributivas para adultos y adultas mayores que no cotizaron en la seguridad social, en un continente donde 50, más o menos 60, Argentina de 22 millones de trabajadores, 10 son asalariados, 3,5 Estado, 6,5 privado, pero 12 no son formales o están ahí. Entonces las pensiones no contributivas son resultados de otro 5% de la disminución de la desigualdad económica. O sea, algo sabemos, no es que no sabemos qué pasó. Los límites, por supuesto, después del 2010, la caída de la desigualdad se desacelera, no se cae. Si ustedes miran las cifras, mejoramos mucho, estoy hablando de la región en general, ahora voy a Argentina, entre 2003, 2008, 2009, 2010, 2015 más o menos estable, y 2015 tampoco es la debacle. Voy a volver sobre esto al final, al trabajo con Vicky, pero empieza a empeorar un poco. En todo caso, se detiene esa promesa de movilidad social, que lo adelanto, creo que es parte del descontento actual de norte a sur y de hecho de este a oeste de nuestro continente. ¿Qué pasó en términos de las políticas sociales? Brevemente, en periodo commodity boom, como decía, muchas mejoras comenzaron antes. En general hubo una intensificación de las mejoras, casi todos los indicadores mejoraron en América Latina en términos absolutos, después tenés temas de desigualdad de los indicadores, pero en general hubo baja innovación en las políticas. La verdad, con todo respeto por las transferencias condicionadas, no es la gran genialidad del mundo, pero la verdad, si uno mira la fragmentación de los años 90, que había planitos enlatados que circulaban por toda América Latina y eternos pilotos, donde se hacía un pilotito por un préstamo del Banco Mundial que nunca lograba sustentarse porque nadie podía después solventarlo. Bueno, volver a repartir dinero, la verdad, no está tan mal. Pero sí podemos decir que hubo baja innovación en políticas, pero hubo más inversión, lo cual no es poco. O sea, todos los países invirtieron, por lo menos hasta 2014, más en políticas sociales. Y eso se vio un efecto. Ahora lo voy a ver en Argentina, me voy a referir ahora sí a algunas particularidades de nuestro país. Algunas cosas van a ver que se dialogan con lo que presentó Roy recién. ¿Qué vemos? Acá es periodo 2003-2014, un poco qué pasó en el periodo K, para decirlo de alguna manera, y en ese libro yo trato de ver, bueno, algunos dicen que estamos en el mejor de los mundos, otros dicen que estamos igual que en los 90, traté de ver un poco qué decían los datos y dar un poco mi balance a partir de los trabajos sobre la situación. Hubo lo que yo llamo la hipótesis que trato de mostrar en el libro, tendencias contrapuestas en la estructura social, en muchos casos en una misma esfera que había mejoras, por ejemplo, y sobre todo en coberturas, que diría, y lo adelanto, nuestra principal mejora
hubo aumento de la cobertura de salud, aumento de la cobertura de educación, pero al mismo tiempo tenías al interior de esas mismas esferas, por ejemplo, crecientes, no sé si crecientes, pues no los medíamos antes. Teníamos visibles procesos de problemas de calidad de la educación o mucha segmentación al interior del sistema de salud y lo que se llama el descreme en salud. Los que teníamos un poquitito más de plata, algunas y algunos de ustedes lo van a ver, a partir sobre todo de la época de la Rúa, pudimos irnos a las obras sociales a OSDE, famoso zurdo con OSDE, o hippie con OSDE, más zurdo más que hippie, o socialdemócrata con OSDE, y eso dejó a obras sociales menores con menos dinero. O sea, hubo un proceso que es muy importante en Argentina, no solo, pero en Argentina fue muy importante, y tiene, para mi relación con lo que dijo Roy recién, más inclusión y más segmentación interna. Y al mismo tiempo, en muchos casos, sobre todo se ve en tema de tierra y vivienda, lo que generó mejoras en una esfera, le hace reactivación económica, generó empeoramiento en otra. Más aumento del precio de la tierra y de la vivienda, que hizo que hogares que estaban mejores en términos de ingresos tenían muchas más dificultades para acceder a la tierra y vivienda. Y eso es creciente en toda América Latina y generó, acá mucha gente que trabaja ambiente, un tema que afecta tanto a la población rural como a la población periurbana y no mejora. ¿Qué vemos, qué balance hacemos sobre Argentina hasta 2014? En general, hubo una disminución de desigualdad, hasta 2014, estoy hablando de ahí, pero en cada esfera había lo que yo marcaba como un polo marginal. O sea, vos tenés una mejora en los indicadores de salud, pero vas a tener un grupo que va a sufrir enfermedades que nosotros no vamos a sufrir, ¿sí? Hubo un aumento, por ejemplo, una reemergencia de enfermedades de la pobreza, como cosas parecidas al cólera, como aumento, por ejemplo, hubo aumento de tuberculosis. Es decir, hay obviamente una distribución desigual de las enfermedades en la estructura social, pero hay algunas enfermedades, algunos problemas que solo afectan a alguna esfera. Por supuesto, hay un parecido de familia entre quienes lo sufren en una esfera y otra, pero también hay problemas que pueden enviar a la marginalidad a alguien que no sufre carencias en otra esfera. Por ejemplo, lo que se llaman enfermedades catastróficas. Son enfermedades que tienen el poder de destruir en muy poco tiempo el presupuesto de una familia y hasta de una obra social porque el costo es enorme. Entonces, hay como polos marginales que tienen parecido de familia, hay de familia entre quienes lo sufren, pero también algunos particulares de cada esfera. ¿Qué es lo propio? Digo, para entender un poco la complejidad que es. Cuando uno mira los datos entre 2003 y 2018, 20 igual, digamos, vamos a ser un poquito buenos, casi todos elevaron los pisos. No ves casi nada donde no hubiera habido mejoras en indicadores de salud, hablo de salud, de educación, mirás el censo 2001, mirás el 2010, mirás el 2020, y hay mejoras en el hábitat. Pero, ¿por qué se mantiene la desigualdad? Y es un rasgo de la Argentina, porque en general quienes estaban mejor, las provincias, los sectores, mejoraron más. Entonces, por ejemplo, vos mirás durante toda la primera década y media del siglo XXI que, por ejemplo, el NEA mejoró, pero menos que otras regiones. Ahí me refiero a trabajos de brechas de desigualdad de miembros, trabajos de IDH corregido por la desigualdad. Entonces, te muestra ahí que la desigualdad es algo muy exigente. Y nuevamente un tema central para entender algo de la conflictividad actual, aumento de coberturas de todo tipo y más heterogeneidad interna. Eso nos plantea un debate interesante en términos de igualdad. Lo vemos en educación, la crítica decadentista de la educación que ya no es lo que era, los pibes no saben escribir, etcétera, etcétera. Ahí hay un tema para debatir en términos políticos, que es seguro nuestro sistema tiene una desigualdad interna mayor que el de antes. A mí igual que me muestren un dato, porque no hay, que en Buenos Aires enseñaba igual que en Catamarca, Jujuy, que me muestran datos de que no tenemos datos que nos muestren que las provincias son más igualitarias. Cuando me muestran un dato, pero sí es cierto que en un sistema más pequeño, entonces las desigualdades estaban fuera y hoy están más dentro del sistema. Nosotros tenemos uno de, digamos, y yo diría cuáles son las fortalezas del periodo, es la inclusión, realmente aumento de coberturas de salud, aumento de cobertura previsional, leyes para trabajadoras domésticas, leyes para trabajadores rurales. La inclusión es una ganancia del periodo. Ahí me podría decir la inclusión previsional. La inclusión sale caro, ¿sí? La inclusión puede ser un aumento de la demanda, pero tenés un problema de titularidad, pero no necesariamente de provisión. Y sobre todo lo que vimos es que y hoy lo vemos
diferente un poco, que todo lo que impulsó el mercado de trabajo, sobre todo formal y urbano, mejoró mucho. En cambio, y vemos también que Argentina fue, hablo de este periodo, más igualitaria en distribución del ingreso, sobre todo contando los sectores más formales, que en salud, que en calidad de la educación, que en vivienda y, por ejemplo, que en victimización. Las tasas de homicidios, no tanto de robo, siguieron concentradas en los lugares más pobres. Para decirlo, hay un trabajo sobre Partido Judicial de San Martín y los homicidios están concentrados, como en muchos lados, en los barrios de emergencia, villas. Yo me preguntaba en el 2015 si era un ciclo de reducción pasajera o un cambio de tendencias. Hoy diría fue un ciclo pasajero, pero quedaron, nuevamente un vínculo con lo que decía Roy, quedaron coberturas para darle un nombre, pero también quedaron capacidad de demanda. ¿Qué funcionó? No voy a decir nada muy genial, pero ¿qué funcionó? Funcionó, y esto me interesa para el final, crecimiento más redistribución vía mercado de trabajo y transferencias condicionales. Sí, estoy ahí con él. Que funcionaron también instituciones y organizaciones laborales. Los sindicatos supuestamente no sé si entumecidos en los 90, salieron con la revitalización sindical que varios autores y autores trabajaron, o sea, Pat Deppensen funcionó, el incremento del gasto social. ¿Y qué hicimos bien para no pensar que todo hicimos mal? América Latina y Argentina fue muy exitosa en el aumento de la cobertura de educación. Tenemos un sistema educativo, como ya saben, en toda América Latina donde hay más mujeres que hombres, por supuesto, y eso fue un avance. Fuimos muy exitosos en América Latina en el aumento de la oferta universitaria. No se puede para mí entender ningún fenómeno político, las protestas en Colombia, las protestas en Chile, sin entender que en 1970 había 1.600.000 estudiantes en la universidad y estamos cerca de los 22 millones. Fuimos exitosos en la forma, en Argentina, de terminalidad educativa de secundaria. Dimos muchas formas de reingreso que te cambian, si tomás un lapso temporal más importante, la tasa de terminalidad mucho más. O sea, lo hicimos todo mal. El cambio más importante en salud, que a mí me impresiona que no estuvo muy propagandizado por el gobierno kirchnerista, se invirtió la relación tradicional que era 60% cubierto por, nosotros diríamos descubierto, pero está mal, cubierto por hospital público, 40% por obra social, prepaga, etcétera. Durante los años K eso se invirtió porque por aumento de jubilaciones, etcétera, estamos en 40-60. Eso todavía no sabemos cómo impactó en la desigualdad, disminución de desigualdad, pero sin duda es bueno. Hábitat y vivienda no fue mal. Tuvimos políticas desarrollistas, pero sin políticas de suelo, y esto es un tema que los que trabajan acá saben que cuando el Procrear lanzaba un sorteo, a los 2 días había un aumento de un 25-30% de la tierra, y hay toda una crítica de no puedes tener políticas desarrollistas de vivienda si no tienes una política de suelo, y falta evaluar el impacto de las brechas. Hay toda una literatura sobre brechas para la disminución de la desigualdad en la infraestructura subnacional y sobre todo en las zonas más periféricas del país, ¿no? Estamos muy conurbanizados, pero hay varios trabajos territoriales, Gatto, Steinberg, etcétera, donde hablan de la zona más periférica de las periferias, o sea, cómo en esas zonas de la periferia de las 14 provincias del Nuevo ANEA y algunas del Nuevo Cuyo, hay departamentos donde la falta de infraestructura pública más privada impiden que se dé cualquier mejora en los individuos. No sabemos cómo impactó ahí la infraestructura, pero posiblemente haya impactado mejor que en las grandes áreas metropolitanas. Una sola cuestión, ¿me das 2 minutos más? Una sola cuestión del COVID, del impacto social del COVID. Hay una cuestión que es importante, que quiero marcar, que es distinto un poco a lo que pasaba antes. Nosotros analizamos con Gabriela Benza todos los trabajos que se hicieron en el primer año del COVID, las evaluaciones de todo generales, y había una palabra que estaba repetida en todas las narrativas, en términos de género, en términos de acceso anticonceptivo, de salud, de educación, que es setback, retrocesos sociales. La pandemia generó, parte se proyectó, o sea, hay que ver después a la hora del té, como dirían los chilenos, que queda fino, qué pasó, pero hubo retrocesos sociales en indicadores que venían mejorando.
12 años, 15 años, 20 años. Por ejemplo, en salud sexual y reproductiva, en acceso a anticonceptivos, Federico Tobar de USPA marcó cómo se generaron 2,5 millones de embarazos, en la mayoría no intencionales, en América Latina, por la falta de acceso de las mujeres a anticonceptivos que no compraban los gobiernos o que no podían comprar por propio bolsillo. Falta ver lo que se llama un poco las cicatrices educativas, las cicatrices de la pandemia, pero también hay una duda de cuánto se perdió, cuánto, aunque parezca una obviedad lo que voy a decir, esa es mi... Perdón. Ya eso terminó. Cuánto, o sea, es una obviedad. Es re difícil construir y podés romper así. Y eso, ya sé que es obvio, pero cuando lo ves en los datos, como en un año, investigaciones fuertes mostraban 15, 20, 12 años en casi todas las dimensiones, decís, apa. Lo último, quiero terminar con el presente. Esto es lo que estamos trabajando con Vicky. Tuvimos ahora una reunión en Nueva York porque estamos tratando de ver justamente juntar qué cambios se dieron en las sociedades latinoamericanas y cómo eso está generando distintos tipos de descontento, tratando de unir ciencia política con sociología, y el grupo que está trabajando es mixto. Quiero mostrar dos cosas simplemente para ver la particularidad actual. No se va a ver mucho los números, pero tratamos de marcar qué es lo propio de este momento. Lo propio de este momento es cuando acá están mirando PBI per cápita, gasto social, pobreza, luego miramos coeficiente de Gini, desempleo, informalidad. ¿Qué vemos? Algo lo dije recién. 2003, 2009, ahí está Rate of Change, mejora. 2010 en adelante, 2014, estancamiento. Y luego no viene una debacle. Salvo, ves ahí en desempleo un aumento, ves ahí en informalidad un pequeño aumento, pero sí me parece que lo propio es que hubo una promesa llamémosle, de movilidad ascendente en casi toda América Latina, que de hecho duró. Movilidad ascendente en un sentido no estricto, pero sí mejora de ingresos, indicadores, que duró 2003, 2009, 2010, ponele, y luego se estancó y cayó. Entonces, parte del descontento para nosotros, ligado o en relación a lo que se está discutiendo en otros lados, en Europa, con la ultraderecha por el estatus de ansiedad, por la pérdida de un lugar estable, etcétera, no pasó en América Latina, porque no había ese estatus estable. Había como, dale, estamos bien, vamos bien y vamos a seguir bien. Y eso cambió. Nosotros después analizamos en el framework que mandé, pero que finalmente no presenté, qué estaba pasando con distintos sectores. Nosotros nos parece que parte de lo que está pasando, lo que hay que entender, por lo menos del demand side, es esto. Ahí, simplemente como para adelantar, igual Vicky no lo va a presentar hoy, pero lo que estamos trabajando es cómo se expresa, también yo estoy trabajando con Gabriel Gomaro sobre polarización en las sociedades, cómo eso se expresa en distintas formas. Estamos viendo indicadores de fragmentación, de realineamiento y polarización, y sí me parece que hay un proceso constante de polarización, por ejemplo en Argentina, pero que posiblemente en 15 minutos, 20, pasemos a fragmentación. Hay realineamientos, tomando el término de Ken Roberts, por ejemplo, que vemos en México, sobre todo en El Salvador, en torno a un líder populista. Entonces, estamos en un momento de cambio y termino. Preocupación presente, vuelvo a la Argentina y recoyuntura. La pobreza también cayó bastante entre 1900 y 1993, 47.5, 24. Me da mucho miedo, hablo de política, ¿no? Política, que la política y sobre todo la posible alianza o ex alianza, lo que sea gobernante o ganante, perdón, haga una lectura muy equivocada del pasado y presente, y que crean que estamos igual que en el 89, que la sociedad va a resistir cualquier cosa. Eso no va a pasar, por razones que si quieren las podemos discutir, y creo que ahí hay un gran riesgo de mucho sufrimiento social y de altísima conflictividad. La sociedad, y ahí vuelvo a Roy, está muy organizada, está muy descontento, yo creo que mucho más de lo que la política desde arriba lo ve, y visible la gente que está trabajando en las bases, y creo que esto es bien preocupante. Pero, para terminar, los que trabajan en términos de energía, etcétera, dicen que hay un Eldorado a corto plazo en relación a cosas, así que
regresaremos de nuevo en vez de a una buena, ¿cómo se llama? A que termine la sequía, a que eso avance. Así que, ¿a qué? No, por eso. Así que digo, hay algunos, yo no soy optimista, algunos que una esperanza futura, simplemente para no terminar tan bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, ahora escuchamos al trabajo de Marcelo Nazareno en coautoría con Romina Del Tredich y Lucas González. Bueno, Marcelo es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, profesor de Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba y de Metodología de la Investigación de la Universidad Católica de Córdoba. Romina Del Tredich es becaria del CONICET y hizo su tesis sobre la influencia de una mayor o menor fortaleza de las sociedades civiles en los niveles de desigualdad de las provincias argentinas. Y Lucas González es profesor tiempo completo de la Universidad Nacional de San Martín y investigador independiente del CONICET. Sus temas de trabajo son federalismo, política subnacional, desigualdad subnacional, relaciones fiscales y extractivismo. La presentación se titula Estados, Alianzas y Desigualdad Subnacional en Argentina 2003-2019. Marcelo. Bueno, gracias, Jimena. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar aquí en estas jornadas que ya casi son una tradición. Y bueno, y en esta mesa, en compañía de Roy, de Gabriel, bueno, y agradeciendo por supuesto también los comentarios de Mariana. Una brevísima aclaración, el trabajo de Romina Del Tredich es otro trabajo que piensa la desigualdad desde otra perspectiva, de los movimientos sociales. Y bueno, no está en Canadá con Lucas en una jornada de investigación sobre política subnacional. Entonces el trabajo de Romina lamentablemente no va a estar presente. Sí, yo voy a presentar este trabajo que tenemos con Lucas, que es el título que mencionó Jimena. No voy a hacer algunas apreciaciones generales sobre lo que pasa con la desigualdad en América Latina. Este gráfico muestra un poco lo que se estuvo diciendo acá. Si ustedes ven, ahí está la caída de la desigualdad, la media, los cuartiles y los casos extremos, pero se ve claramente cómo a partir de inicios del siglo XXI hay un proceso notorio de caída de la desigualdad y luego el estancamiento del que se hablaba recién. Y con el COVID parece insinuarse una tendencia creciente que no sabemos muy bien todavía hacia dónde va, ¿no? Si vamos a seguir en esta situación, estancamiento, o sea, dejar de caer, pero niveles todavía muy altos, ¿verdad? Promedios de Gini de 0.40, 44. Seguimos siendo la región más desigual del mundo, eso está claro, aunque se ve también ahí la enorme dispersión que hay, ¿no? Sociedades o países con desigualdad muy baja, como Uruguay, y luego países como Brasil, Chile, Argentina, ahí en una zona intermedia. Por supuesto, esto ha llamado la atención de muchos estudiosos, no tanto de los politólogos, sino más que nada sociólogos, economistas, probablemente historiadores, pero hasta donde sabemos son pocos los politólogos que están mirando la desigualdad en América Latina para entender los factores políticos a partir de los cuales se puede explicar esa variabilidad, ¿no? Y cuáles son los factores que permiten explicar lo que pasa con la desigualdad. Bueno, mucha menos atención ha recibido, por supuesto, lo que pasa con la desigualdad del interior de los países. Algo mencionó recién Gabriel, ¿no? Uno mira las provincias y las cosas muy distintas de acuerdo a la región y demás. Y lo que sucede cuando uno mira dentro de un país es que hay enormes variaciones en cuanto a los niveles de desigualdad, si uno mira una región respecto a otra, si uno mira un estado o una provincia respecto a otra, si mira una ciudad respecto a otra, incluso si mira un barrio en un área urbana respecto de otra, ¿no? En una misma ciudad podés encontrar situaciones de gran disparidad. Ni qué hablar cuando hablamos de estados y hablamos de provincias.
lo que podemos decir entonces es que cuando uno mira al interior de los países, lo que se ve es una desigual distribución de la desigualdad. Y no voy a entrar tampoco ahora en detalles, ¿no?, de lo que pasa en Argentina. Son datos de las provincias argentinas, Gini promedio entre el 2002 y 2008. Ven que las medias varían muchísimo, desde situaciones arriba de relativamente baja desigualdad, Tierra del Fuego, por ejemplo, y luego abajo nos vamos a las provincias del noreste y el noroeste con números muchísimos más altos. Para el 2018, Tierra del Fuego tiene un Gini de 0.34, similares a los de Canadá y Australia. Tucumán, Misiones, Salta muestran promedios 10 puntos más altos. Esto también se da cuando uno mira la dinámica de los cambios en la desigualdad. Por ejemplo, si tomamos el periodo de la primera década del siglo XXI, donde, por ejemplo, en Argentina sí y en muchos países latinoamericanos hubo una baja de la desigualdad, lo que se ve es que no todas las provincias se comportaron del mismo modo. Hay provincias donde hubo una fuerte baja de la desigualdad y provincias donde prácticamente fue mínima, ¿no? Chaco tenía una gran desigualdad al inicio del siglo, la bajó muchísimo hacia el 2010, no fue el caso de Corrientes, ¿no? Tiene una alta desigualdad y bajó relativamente poco. En Brasil los contrastes son aún mayores. Tenemos lo que era la distribución de la desigualdad por estados en 2001, 2015, se ve claramente la mejora, pero se ve que en el 2015 también tenemos ahí grandes diferencias entre los estados del nordeste, los estados del sureste, etc. Ahora, ¿por qué mirar la desigualdad subnacional y tratar de entender sus factores políticos, ¿no? Bueno, en primer lugar, es claro que uno puede tener un país que en promedio sea relativamente desigual, pero con bolsones terribles de desigualdad dentro. Bueno, uno diría, en tratar de entender lo que está pasando, de por qué se da esa disparidad, ya es una cuestión que merece un estudio, una investigación, pero también hay que tener en cuenta que si hay factores políticos y de otro tipo, específicamente subnacionales, que efectivamente hacen que ciertas áreas o regiones o provincias o estados se mantengan muy desiguales mientras hay procesos generales o globales a nivel nacional que empujan hacia a una baja de la igualdad, es importante saber cuáles son esos factores, porque de hecho debería parecer obvio que si esos bolsones de desigualdad resisten los impulsos nacionales en relación a la baja de la desigualdad, esa baja de la desigualdad promedio nacional encuentra un umbral que no va a poder ser perforado si efectivamente esos factores específicamente subnacionales no son entendidos y son enfrentados a través de diferentes políticas públicas u otras estrategias. Bueno, ¿con qué nos enfrentamos nosotros cuando intentamos pensar la desigualdad en Argentina y luego después estamos tratando de avanzar hacia Brasil? Lo que dijimos recién es la mayoría de los estudios sobre desigualdad están pensados y se realizan a nivel nacional, en América Latina y también en otros países del mundo. Y consiguientemente, los esquemas y las estructuras teóricas que se han pensado también se han elaborado en función, aunque más no sea implícitamente, tener en mente los estados, los sistemas políticos y los países a esa escala nacional, y ahí se han desarrollado toda una serie de derivas teóricas, algunas antagónicas, otras un poquito más complementarias, la teoría de los recursos de poder, una línea más marxista, la teoría del votante medio, etcétera, ¿no? Ahora, en América Latina son escasísimos los trabajos que se ocupan de la desigualdad subnacional, sobre todo desde el punto de vista del análisis político, pero además estos trabajos, no les voy a contar los trabajos, pero son poquísimos. En la Argentina dedicamos uno, dos en Brasil, algún otro trabajo que mira 3 o 4 países. Tampoco en Estados Unidos hay demasiado, hay uno importante, después hay muchos trabajos que se ocupan más bien a nivel urbano de la temática de la desigualdad. Pero además, lo que hacen estos trabajos es extrapolar o trasladar los esquemas teóricos que han sido desarrollados pensando en el nivel nacional para aplicarlos en el nivel subnacional.
Y eso no necesariamente quiere decir que estos traslados sean inválidos o que sean poco productivos, pero la pregunta que surge inmediatamente es, ¿no hay en los espacios políticos subnacionales una especificidad tal que no está siendo captada por estas extrapolaciones que han tenido origen en mirar los espacios políticos nacionales con sus propias dinámicas? Bueno, nuestra idea es que sí, que hay el peligro de dejar escapar por lo menos algunos factores relevantes que están operando específicamente en los niveles subnacionales, nuestras provincias o los estados de Brasil. Y nuestra idea es que una de las dimensiones sociopolíticas en la que más se reflejan las especificidades subnacionales es lo que un autor que se llama Gurevich llamó imagen de la producción. ¿Qué es la imagen de la producción para Gurevich? Bueno, el conjunto de actores de nivel intermedio, socioeconómico, de nivel intermedio, ni la empresa, ni tampoco los grandes sectores, ¿no?, del capital del trabajo, sino un poco lo que él podría llamar las ramas productivas, actores cuyas preferencias políticas son moldeadas por ese lugar que ocupan en la estructura económica y que son impulsados a construir coaliciones con el fin de generar algún tipo de impacto a nivel del Estado en función de políticas que contemplen esos intereses. ¿Qué agregamos nosotros a esta mirada de Gurevich? Tres cosas que en realidad nos separan, algunas de ellas bastante de él. Primer punto, los intereses de esos actores tienen no solo una especificidad sectorial, sino también territorial, en este caso subnacional. Sus preferencias, segundo punto, por lo tanto, sus preferencias de políticas apuntan a los estados subnacionales, que en las federaciones, en los sistemas federales, los estados subnacionales son muy poderosos, tienen muchas prerrogativas de todo tipo y por lo tanto el interés de los actores socioeconómicos está en incidir sobre esas capacidades de los estados subnacionales. Y el tercer punto es, y acá nos separamos de Gurevich, la imagen de la producción tiende a generar un reflejo no mediado sobre la estructura del Estado. ¿Por qué decimos no mediado? Porque Gurevich dice, la imagen de la producción mediatizada por los partidos políticos, mediatizada por los políticos, intenta incidir sobre el Estado. Y lo que nosotros pensamos es que también hay un tipo de incidencia bastante directa, no necesariamente mediatizada por el signo partidario, esto es, los propios actores que operan en la imagen de la producción intentan operar en el Estado desde adentro del Estado, no desde afuera del Estado. Y ahí tomamos una idea que tiene ya bastante tiempo de Guillermo O'Donnell, que es, bueno, no se ve, no sé qué pasó, pero no se ve, pero lo que dice Guillermo O'Donnell pensando en los 60, y es cierto que, perdón, ¿cómo? Ahí está, gracias. Pensando en la política nacional también de los años 60, dice, una alianza gobernante es la que impone a través del Estado, del sistema institucional del Estado, políticas que se alinean con sus intereses y con sus demandas. Él insinúa que esa incidencia no es desde afuera, sino desde adentro, porque tiene toda una serie de metáforas que señalan que él está pensando que estas alianzas están operando desde adentro del Estado. Entonces, lo que nosotros tenemos o pensamos es en la presencia de actores pertenecientes a la imagen de la producción en puestos relevantes dentro de la estructura estatal. Esto es, no solo importa el Estado importa, pero también importa estar dentro del Estado, y no voy a entrar acá, por supuesto, esto nos pone en contraposición con ciertas posturas teóricas y algunos estudios que justamente hacen el énfasis en lo contrario, ¿no? Hay toda una serie de literatura que dice, bueno, lo que importa, hay que mirar las oligarquías, hay que mirar las élites económicas que acumulan capacidad y poder político desde afuera del Estado y desde afuera del Estado inciden. Es cierto, ¿no? No vamos a negar eso, pero nos parece que hay que mirar también lo que está pasando con lo que nosotros llamamos alianzas gobernantes, porque pueden tener una incidencia muy particular sobre cuestiones de distribución, redistribución y por lo tanto sobre la desigualdad en el nivel subnacional. En una construcción analítica, que estamos en proceso de darle contenido empírico, aunque algunas cosas vamos a presentar ahora, nosotros postulamos la existencia de dos tipos de alianzas, ¿no? Reformulando también lo que dijo O'Donnell en su momento. Muy esquemáticamente pensamos que se constituyen alianzas subnacionales regresivas. De nuevo, una alianza gobernante es una alianza que avanzó
y tomó posiciones dentro de la estructura del Estado. ¿Qué esperamos de una alianza subnacional regresiva en el nivel subnacional? Bueno, lo que más o menos todos sabemos, ¿no? Defienden una baja en el gasto público corriente, sobre todo también en el gasto social, se oponen al aumento de impuestos, incluso tratan de bajarlo, se oponen a todo tipo de regulaciones que genere ciertas restricciones al desarrollo del capital y de las inversiones, y también, de modo muy importante, se van a oponer y van a tratar que las políticas nacionales progresivas encuentran cierto freno, por lo menos en su implementación dentro del territorio, ¿no? La alianza regresiva opera en términos de las capacidades del Estado subnacional, pero también como ámbito de defensa respecto al Estado nacional. Bueno, casi lo inverso en espejo podemos esperar de las alianzas progresivas. Promueven aumento de impuestos, promueven un aumento del gasto social, promueven un aumento de los gastos corrientes, promueven una densidad mayor de las regulaciones laborales y también, entre otras cosas, van a apoyar todas las políticas que en su implementación vienen desde los gobiernos nacionales. Entonces, tenemos una primera propuesta teórica. Los ámbitos subnacionales serán sede de impulsos distributivos regresivos o progresivos, según cuáles sean las alianzas gobernantes que en ellas se constituyen. Primer punto. Ahora, también es cierto que este tipo de alianzas se constituyen a nivel nacional. Hay alianzas regresivas y progresivas también a nivel nacional, con lo cual, nuestra segunda propuesta, y luego paso a ver qué fundamentos tenemos para sostenerla empíricamente, la desigualdad en una instancia subnacional surge del cruce de lo que sucede con las alianzas progresivas o regresivas a nivel nacional y progresivas o regresivas a nivel subnacional. Entonces tendremos, por ejemplo, la desigualdad más baja idealmente, como expectativa teórica, la esperaríamos en una provincia donde haya una alianza progresiva subnacional que coincide con una alianza progresiva a nivel nacional. Y a la inversa, vamos a esperar las desigualdades más altas allá en una provincia donde haya una alianza regresiva que coincide con una alianza regresiva en el nivel nacional. Bien, ¿qué tenemos para decir en relación a lo que pudimos ver en Argentina respecto a esto? Bueno, lo que hicimos por ahora es, vamos a presentar algunos modelitos econométricos, si quieren ustedes todavía en construcción. También hemos hecho estudios de caso para ver cómo están operando estas alianzas regresivas. En algunos casos hemos trabajado sobre todo Corrientes de Chaco, también algunas provincias del sur. Pero lo que ahora presento son algunos modelos econométricos. La variable dependiente, con todos los problemas que ya señaló Gabriel, es el índice de Gini. Es solo desigualdad de ingresos, sabemos que hay desigualdades de otro tipo, que incluso pueden ser peores que lo que está mostrando el índice de Gini, pero bueno, tenemos eso. Y como variable independiente hay una especie de proxy, si quieren ustedes, de lo que es una alianza regresiva o progresiva a nivel subnacional. Lo que hicimos es tomar los gabinetes de cada una de las provincias durante 20 años, ver quiénes están ahí e intentar rastrear sus vínculos con diferentes sectores sociales y económicos. Movimientos sociales, por ejemplo, sindicatos o asociaciones empresarias. Codificamos 1-0 y luego sacamos la proporción, ¿no?, de alianza regresiva o progresiva que encontramos en cada año, en cada provincia, en cada uno dentro de los años de este periodo. ¿Cuánto me queda? Menos 5 minutos. Termino. Presento esto y ya está. Este es bueno, no se ve, por supuesto, pero créanme que les digo que, además de algunas variables de control, por ejemplo, el signo partidario no tiene ninguna incidencia, y eso lo esperábamos, porque estábamos diciendo no hay mediación político-partidaria. El signo de los partidos políticos no incide sobre la desigualdad a nivel subnacional. La alianza regresiva nos da muy bien, ¿no? Es muy robusto en varios modelos. La significación es muy significativa estadísticamente y la fuerza de la correlación es muy alta. Tenemos que revisarla, pero para que lo piensen, lo que aparece ahí es un 1% de incremento de una alianza regresiva en un gabinete de una provincia, puede tener un impacto de un incremento de hasta 5 puntos en el Gini. Es muchísimo. La mala noticia es que no nos da la alianza regresiva. La alianza regresiva no nos da positiva. La progresiva, perdón, nos da positiva, pero afortunadamente no significativa, con lo cual ese signo contrario se nos diluye un poquito.
Pero cierro con esto. Detrás de esto, por supuesto, vienen un montón de preguntas, pero con la alianza regresiva hay un montón de otras cosas para decir, pero déjenme decir esto. La alianza regresiva no tiene impacto, la alianza progresiva no tiene impacto a nivel subnacional. Pero cuando la hacemos interactuar con una alianza progresiva a nivel nacional, sí hay impacto. Esto quiere decir es que una alianza progresiva en la provincia no tiene la suficiente fuerza como para generar cambio a nivel de desigualdad, pero si tiene la cobertura de una alianza progresiva nacional, ahí sí aparece el impacto. Y la alianza progresiva nacional tiene otro impacto, es que reduce el efecto de las alianzas progresivas subnacionales. La alianza progresiva subnacional, en el contexto de una alianza progresiva nacional, sigue teniendo un efecto de aumentar la desigualdad, pero con una pendiente menor. Entonces, la alianza progresiva tiene una asimetría respecto a las alianzas regresivas que nos parece bastante llamativas y, por supuesto, ahí hay un montón de cuestiones que habría que ver junto con otras que quedan en el ámbito de las preguntas y en el ámbito de la agenda de investigación, que incluye el caso de Brasil, que recién lo estamos comenzando, vamos a ver cómo nos va ahí y ver qué diferencias y qué similitudes tiene con Argentina y, bueno, otra serie de preguntas que nos parecen pertinentes en relación a esta temática. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios de Mariana Heredia. Mariana es licenciada en Sociología por la UBA, magíster, ¿se escucha? Sí. Magíster y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, es investigadora independiente del CONICET y del Instituto de la Escuela de Altos Estudios Sociales y profesora de la Universidad de Buenos Aires y de San Andrés. Gracias, Mariana. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Me imagino que ya están muertos de hambre, así que voy a tratar de ser acotada en mis comentarios. ¿Ya comieron? Ya comimos. Por favor, bueno. No, muy bien. Es alimento para el alma. Esto me gustaría empezar agradeciendo a la Escuela de Política y Gobierno, a Ricardo, a Leandro, a Lucas que no nos puede acompañar por la organización de esta mesa. Y por este momento particular para hacer un balance sobre 40 años de democracia, y creo que parte del desafío que tenemos es cómo preservar cierta ecuanimidad y cierta mirada de largo plazo en un momento donde ese balance pareciera ser sombrío, ¿no? En todo caso, también celebrar la composición de esta mesa, porque creo que si algo caracterizó la producción en ciencias sociales desde 1983, desde la normalización del sistema universitario y después científico, fue cierta compartimentalización de los problemas públicos, donde las cuestiones económicas se fueron separando, ¿no?, de las problemáticas sociales, y la discusión sobre la democracia se fue separando de la calidad de la ciudadanía, y eso tuvo como un correlato claro en nuestras prácticas, donde cada una de nuestras disciplinas adoptó objetos, ¿no?, privilegiados que dialogaban menos de lo que habían dialogado en la década de los 60 o los 70 con los objetos de las otras ciencias sociales, ¿no? Y también con otro desafío que creo que es una constante antes y después del 83, que es la dificultad de constituir un discurso intelectual o, en todo caso, empírica y argumentalmente fundado frente a dos grandes tensiones que nos desgarran: los compromisos políticos y la falta de financiamiento, que nos lleva muchas veces a adoptar de manera relativamente poco reflexiva las agendas que se van instalando en el mundo y que son las que proveen financiamiento y prestigio cuando las comunidades nacionales o regionales no son tan fuertes, ¿no? Entonces, digamos, en ese marco de nuestro lugar en la discusión pública y política y los desafíos específicos que enfrentamos, me gustaría como hacer algunos comentarios interesantes sobre lo que se dijo y sobre el tema que nos convoca, que es nada más y nada menos que democracia y desigualdad. Por un lado, porque, digamos, gran parte, y eso lo veíamos hace unos pocos días con las celebraciones, o en todo caso con las conmemoraciones más bien,
del 24 de marzo, ¿no? Cuánto la dictadura sirve como una especie de legitimidad de origen de las instituciones democráticas en la Argentina y cuánto, desgraciadamente, hay algo de esa evocación del horror que parece irse gastando y dando lugar a discursos que hasta hace poco eran impronunciables en el espacio público, ¿no? Y cuánto eso tiene que ver con que esta democracia tiene una gran deuda con las condiciones y oportunidades de vida de las mayorías, y que tiende a replicar, como decía al final de su presentación Gabriel, una suerte de esperanza renovada en el doradismo que va a venir a salvarnos, ¿no? Entonces, digamos, me parece que en ese marco lo que se dijo en esta mesa es fundamental para volver sobre el tema de la democracia y la desigualdad con los aportes específicos que podemos hacer. El foco que decidió enfatizar Roy es nada más y nada menos que el crecimiento y el lugar del Estado, ¿no? Y me hacía acordar en su presentación a un artículo de Daniel Steingart en la revista Anfibia, donde él muestra cuánto, digamos, de la desigualdad argentina está vinculada estrechamente a su nivel de desarrollo, ¿no? Planteando que, primero, que el gran problema de la Argentina en términos comparados es menos la desigualdad que la dificultad para crecer y que tiende a tener niveles de desigualdad bastante homologables, hasta uno podría decir relativamente mejores que los pares que tienen, ¿no? Productos brutos semejantes. Entonces, sin duda, parte de la resolución de la desigualdad, como un poco evocaba Roy, tiene que ver con pensar el crecimiento y un crecimiento sustentable y no estertóreo como el que ha ofrecido la Argentina desde el 83 en adelante. Digamos, él hace un procedimiento astuto, que es poner el énfasis sobre el Estado y restárselo a otros factores como las élites o en todo caso a otros factores más subrayados como las élites, la composición de los sectores populares, ¿no? El respeto de la regla. Yo podría decirle que el Estado abarca todo eso, digamos, la virtud de elegir al Estado en lugar de esos otros factores es que simplemente subimos de nivel y abarcamos a todos los demás, poniendo el énfasis en algo que también se subraya a la hora de pensar esos otros actores, que es el modo en que al Estado argentino le ha costado sobreponerse a las disputas intestinas que lo desgarran desde hace décadas, ¿no? Y cómo esas disputas claramente se agudizan en momentos críticos. Me gustaba mucho este planteo en tres tiempos, ¿no? Un momento donde el crecimiento, la prosperidad económica iban de la mano del bienestar social y cuánto de eso es absolutamente singular y creo que merece que lo subrayemos una y otra vez, los niveles de movilidad social que ofreció la Argentina a los inmigrantes que llegaron de ultramar a fines del 19, en principios del 20, no se ofrecieron casi nunca en la historia de la humanidad. Entonces el pasado glorioso que evocamos es realmente muy, muy, muy exigente y muchas veces queda como una alternativa, como si pudiéramos en una generación o en una vida pasar masivamente de ser sectores populares urbanos a clases altas como lo hicieron algunos de los abuelos de quienes llegaron a estas costas. En todo caso, Roy señalaba después esta segunda etapa donde en gran parte la participación popular se sostiene en un contexto económico menos propicio, se logra crecer menos, pero el bienestar se sostiene y se profundiza. Me acordaba de una frase de Dimas, de principios de los 60, donde dice la Argentina es una sociedad más moderna que desarrollada, ¿no? Donde de algún modo señala este desajuste que va a subrayar Roy entre expectativas y condiciones objetivas, ¿no? Entre reclamos de bienestar y de movilidad social y crecimiento de la economía y complejización de su estructura productiva. Y esta última etapa donde nos cuesta mucho más crecer y donde la inflación, exceptuando la década de los 90, ha sido una gran protagonista de nuestra historia reciente y, como dice Albert Hirschman, un lubricante del conflicto social, ¿no? Un elemento que agudiza esas disputas intestinas en relación con el Estado y que cuenta, como él bien decía, con la fortaleza de estos actores, los sectores medios, los sectores populares en su doble cara actual, la sindical y la de las organizaciones sociales, como un elemento dinamizador, sin duda, o como un pilar fundamental de la democracia argentina, pero que yo me permitiría también como subrayar un carácter más agridulce de esa participación y de ese dinamismo y vitalidad de la sociedad civil y de la pulsión asociativa que tenemos los argentinos, que no es solamente el carácter nostálgico, ¿no? Sino también
el carácter por momentos muy corporativo de esas formas de expresión de la participación popular en detrimento de los acuerdos, los compromisos, ¿no? Y derechos más universales. En todo caso, pensando en esa relación entre participación social y democracia como menos virtuosa necesariamente de lo que podría aparecer en una primera lectura. Gabriel viene a agregar, digamos, una mirada más centrada en la desigualdad que en la democracia, ¿no? Ahí querría también rescatar, digamos, el gran valor del trabajo que ha hecho Gabriel en uno de los textos que citaba, Controversia sobre la desigualdad. Me he cansado de recomendar ese texto y los libros de Carlos Acuña sobre el Estado en acción, como dos o varias obras, porque las de Carlos son varias, pero en todo caso como obras que hacia finales, ¿no?, del 2014, ¿no?, del ciclo que podríamos llamar el ciclo kirchnerista, llamaban a un balance crítico sobre las luces y las sombras, ¿no?, sobre aquello que se había logrado y los desafíos que quedaban por enfrentar y que desgraciadamente me parece que pocas veces merecen una discusión y una tematización por parte de la academia y por parte de actores más ampliados de la discusión pública. Y este otro gran aporte que hizo Gabriel, que es mirar la perspectiva regional, ver cuánto de lo que observamos en la Argentina es una singularidad nuestra o es algo que compartimos con otros países de la región. Y lo hace con un gran aporte, diría yo, planteando grandes preguntas que estuvieron en esos años y que siguen hoy, que es cuánto ese ciclo que se abre en 2001 fue simplemente un rebote o fue una reversión de tendencias anteriores, cuánto fue un nuevo modelo o cuándo fue una profundización de el modelo neoliberal precedente. Y ahí, como estoy un poco aquí para picantearla, yo diría que tendimos a subrayar mucho más la ruptura que las continuidades. Yo creo que, digamos, sin duda, el ciclo que se abre en América Latina, no solo en la Argentina, se empeñó en generar más puestos de trabajo, que en un contexto de economías más abiertas y menos alimentadas por el boom de los commodities se revelan más difíciles de sostener. Y en cambio, digamos, logró profundizar algo que no habían logrado esos regímenes, y se lograría más tarde, que es a través del incremento de los ingresos, un incremento de los consumidores y del consumo, ¿no?, sin tocar algunos de los pilares de lo que yo diría que podemos asociar al modelo neoliberal, como es la mercantilización de gran parte de los servicios públicos, la descentralización de las funciones estatales y una inserción muy subordinada en términos comerciales y financieros de nuestras naciones en el mercado internacional, ¿no? Entonces, es sin duda una tarea ciclópea, digo, de ninguna manera quiero con esto hacer un balance crítico de esos años y una caracterización que lo coloque en una perspectiva histórica de mediano plazo, ¿no? Y en ese sentido me quedaban algunas preguntas sobre lo que decía Gabriel, sobre esta, sin duda, mayor inclusión estratificada, ¿no? Me preguntaba también, para ver cómo nosotros explicamos esos fenómenos, cuánto de esa mayor inclusión tenía que ver con decisiones, con una mayor generosidad, que sin duda la hubo en el financiamiento de esas instituciones públicas, y cuánto tuvo que ver con algo que él también señala, que es la inercia. Cada vez más gente se inscribe en las escuelas, cada vez más gente migra a las ciudades. Entonces, ¿cuánto de esa mayor inclusión es atribuible a la decisión pública? ¿Cuánto es atribuible a una tendencia que también se observaba en los 90 y que se siguió profundizando? Y cuando el desafío no era y sigue siendo que sea menos estratificada, ¿no?, y que no sea solo más generosa. Digamos, y la otra cuestión, porque había empezado a leer el texto que había mandado sobre polarización y demás, es cuánto de esta inestabilidad, este malestar con la democracia que observamos en América Latina es un problema de América Latina o es un problema de Occidente, ¿no? Me parece que también tenemos una tendencia, porque eso es lo que, digamos, nos interesa y se pide de nosotros, a recortar regiones geográficas. Yo no sé si es la mejor manera de mirarnos las regiones geográficas. Después está el texto el texto de Lucas y Marcelo, que es también muy apasionante y que creo que subraya uno de los aportes más importantes que tuvo la ciencia política desde la democracia, que fue subrayar la importancia del nivel subnacional. También porque desde la democracia el nivel subnacional, con los procesos de descentralización, se hizo más importante para la dinámica política y social de los argentinos. Tiene una enorme ambición, no quiero imaginarme cómo
lograron constituir los gabinetes de todas las provincias, ¿no? Y cómo lograron, identificar estas alianzas progresivas y regresivas. Simplemente, digamos, felicitarlos por esa tarea enorme y hacer como 2 comentarios en relación con el tema de la mesa. Uno es que cuando O'Donnell habla de alianzas, Estado y alianzas, no se refiere solo a la composición de las coaliciones, sino también a los ciclos, donde ascienden o descienden, ¿no? O sea, una cuestión más situacional, yo diría, que evolutiva, ¿no? Entonces me preguntaba cuánto el recorte por ciclos de gobierno nacional es explicativo, cuánto no lo es más otro tipo de recortes que tuviera que ver con cuando el país está creciendo, cuando entra en una recesión, ¿no? Poniendo menos el acento por ahí en la voluntad de las autoridades subnacionales y nacionales que en las condiciones objetivas que enfrentan en el momento en que asumen las autoridades. Esa sería como mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuánto las élites subnacionales podrían efectivamente incidir en la dimensión de desigualdad que el texto elige, que es la desigualdad por ingresos? Personalmente yo creo que es lógico que haya salido en la regresión, que lo importante es la alianza con las coaliciones nacionales, porque es la nación la que sigue de algún modo controlando la política macroeconómica y determinando cuánto se distribuyen de manera diferencial los ingresos, exceptuando tal vez los salarios de los trabajadores del sector público, que efectivamente en algunas provincias son muy importantes. Pero yo diría donde ahí las élites subnacionales son hoy centrales a la hora de pensar la desigualdad, no es tanto en la cantidad de los ingresos, sino en su significado, ¿no? Pensaba en provincias donde hay una red de cuidados como Santa Fe y otras donde en cambio para desalentar la participación de las mujeres y que se ocupen de los niños no hay prácticamente, ¿no? Jardines de infantes o espacios donde cuidar a los niños. Algunas provincias que subvencionan fuertemente a la educación parroquial, ¿no? O que no brindan información reproductiva, y otras en cambio que sí, ¿no? Entonces ahí me parece que es donde las desigualdades sociales, no tanto de ingresos, pero sí del significado de los ingresos en las libertades o los derechos de las personas, por ahí vale la pena también ser considerado, aun cuando, digamos, simplemente complementaría este esquema. Y para terminar, me excedí un poquito, perdón, me parece que está bueno volver al punto de partida y a los términos que convocan esta conversación, ¿no? Los términos democracia y desigualdad, ¿no? Y pensaba que son términos muy connotados, pero que son términos que a veces tomamos sin terminar de definir, y que aparecieron distintas definiciones en la mesa que valía la pena recuperar, y que algunas de ellas estaban en los discursos liminares, ¿no? Del retorno a la democracia como un medio para, ¿no? Disminuir la desigualdad, obtener una mejora en las condiciones de vida de las mayorías. El primer discurso de Alfonsín de que con la democracia se ¿no? Se sana, se cura, se educa. Y además, y cómo el mismo Alfonsín va pasando a una segunda definición de democracia, que es la democracia como un bien en sí mismo. La alternancia, ¿no? Entre gobiernos de signos políticos opuestos, el imperio de la ley, la lucha contra la violencia. Roig aportó otra definición, que es sin duda las libertades cívicas y políticas, y no solo la tolerancia, sino el aliento a la participación ciudadana. Yo agregaría una cuarta definición que aparece menos en los 3 trabajos, que es la cultura pública o la infraestructura de la vida en común, que creo que es algo que fue muy poco tematizado después de los 80. Incluso para pensar la desigualdad, donde uno puede pensar, y no es casual que así aparezca, a la desigualdad sobre todo asociada a la desigualdad de ingresos, que es una manera muy neoliberal de entender la desigualdad, ¿no? Es el poder adquisitivo en un contexto como este, además, donde no vale nada, digo. Y entonces ahí pensar también en la desigualdad como, digamos, la incorporación en condiciones más igualizadas o menos segmentadas o menos segregadas, ¿no? Y creo que ahí la dimensión de la vivienda, la dimensión de la ciudad, la dimensión de las instituciones públicas susceptibles de aglutinar poblaciones distintas resulta relevante y está como un poco menos tratada. Y esta cuestión fundamental que aludía Marcelo, que es la cuestión de las escalas, que es qué quiere decir hoy, ¿no? Política, sociedad, economía en la sociedad contemporánea, y cómo frente a ese estallido de la sociedad que hoy tiene cuadraturas bien distintas a las que tenía en la segunda posguerra, se puede seguir pensando una relación más virtuosa entre democracia y desigualdad. Gracias.
Bueno, gracias, Mariana. Bueno, pasamos a las respuestas por orden, ¿te parece, Roy? Y seguimos con Gabriel brevemente. Sí, muy corto porque, Mariana dijo cosas con las que en general estoy de acuerdo, así que no tengo muchas observaciones que hacer. Solamente, enfatizaría por ahí 2 o 3 cosas. En relación con la cuestión de la movilidad social, es un tema muy lateral, ¿no? Hay un lindo trabajo de Santiago Pérez que muestra que a los inmigrantes les fue mejor que acá que en Estados Unidos, ¿no? Y eso yo creo que es parte del argumento que quería presentar. Armó una cultura, una manera de vincularse con la sociedad, ¿no? Creó expectativas muy altas. Lo mira Santiago sobre todo en términos de acceso a la propiedad. En relación con el carácter agridulce del asociacionismo, yo estoy de acuerdo, creo que pienso en los mismos términos, ¿no es cierto? Es decir, esta es una sociedad donde la vocación universalista no es demasiado potente, ¿no? Yo creo que eso se observa en el hecho de que la izquierda ha sido históricamente débil. Y tenemos entonces organizaciones muy poderosas, pero los discursos universalistas no han sido los más ecuménicos, ¿no? Y más bien lo que tenemos entonces es un conflicto, diversos conflictos muy enraizados socialmente. Si Mariana está de acuerdo con eso, estamos en la misma línea. Eso, nada más. Por ahí no quiero robar. Gracias, Gabriel. Sí, también quiero ser corto, porque me gustaría que se haga. Estoy muy de acuerdo con muchas cosas que decía Mariana. Dos cuestiones quisiera, o 3, plantear. Una, a ver, yo creo que sí hubo cambios, digo, ni mucho ni tampoco, post 2003. Crisis 2008 fue una crisis anticíclica por primera vez, hubo más dinero en políticas sociales, hubo regulaciones laborales, etcétera. Hubo también una agenda en términos de género, diversidad indígena, con todas sus, por supuesto, sus limitaciones. Creo que las 2 cuestiones sí que son complejas y que vos las marcaste es en relación a los servicios públicos. Es muy difícil que sociedades fragmentadas tengan servicios públicos que no sean fragmentados. El único caso de un sistema de salud que era fragmentado y que se volvió no fragmentado es Alemania, el resto no. En América Latina nos queda solo un servicio público realmente unificado, que es Costa Rica. Brasil tiene el SUS, pero no sabemos nadie que tenga un poquito de dinero se atiende en el SUS. Entonces, la pandemia funcionó. Claro, funcionó, sí. Eso sí se vio, que los países que habían incluido, la política implicó, porque países que habían invertido más en el sistema de salud, como Argentina, por buenas o malas razones, o Brasil, funcionaron mejor que Perú, que frente a la pandemia tuvo situaciones catastróficas. Pero creo que ahí la fragmentación del sistema es importante. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que los trabajos se saben, que es muy difícil disminuir la desigualdad cuando los servicios públicos se transforman en servicios para pobres. En América Latina no es nuevo, pero se incrementó. Entonces, alguien tiene un poco de dinero, va a la seguridad privada, a la salud privada, a un barrio privado, educación privada, y si viene a América Central, posiblemente se compre un generador privado de electricidad. Sectores públicos, servicios públicos sin clases medias pierden poder de advocacy. Y eso, no hay muchos ejemplos de sociedades más o menos igualitarias con tanta segmentación en el servicio público. Entonces eso no lo veo que cambie, la verdad, porque a nadie le conviene. Imagínate si le viene todo. Estamos diciendo hace rato que cómo Rodríguez Larreta no puede tener la clase media en la educación pública. No la quiere tampoco, porque es mucho más caro, no digo ni siquiera. Y ahí tenemos un problema, porque, por ejemplo, cuando vos miras el gasto público en América Latina en educación, no está mal, 6 y algo. Lo que pasa es que aumentó la cápita, aumentó más gente, entonces te disminuye, tenés más gente adentro y menos dinero per cápita. Entonces, cuando te dicen, bueno, ¿cómo aumentar la calidad educativa? Ahí es fácil. Más horas, más formación, más laboratorio. Pero bueno, la mantita es corta y eso creo que es un tema. Y lo último, aquí voy, creo que un tema, y eso lo está mostrando mucho, Juan Pablo Luna está trabajando sobre eso, estamos charlando el otro día, sobre la dificultad de agregación de demandas, ¿no? Y se vio en la Constitución, lo está viendo él, la Constitución chilena. O sea, tenemos cada vez más demandas, más múltiples, y tenemos cada vez más single issues citizen. A mí me importa esto, me importa esto, me importa esto, y lo que él me contaba que está trabajando, no quiero spoilear, es cómo no pudieron negociar distintas demandas, y ese agregado complejiza, ¿no? Y no es solo corporativo, las corporaciones no
Más o menos, si vos me decís, bueno, ¿cuál es un remedio contra la desigualdad? Y sindicalizate. O sea que, y nos falta la otra mitad, que es instituciones para los informales. No tenemos, nuestras instituciones todavía tenemos en la cabeza, incluido yo, formalización, etcétera, y nos parece bien y estoy de acuerdo, Argentina con el RENATEP, con todo eso, es algo único. Pero todo nuestro sistema de pensar las regulaciones laborales está pensado en el sistema. Y un tema central es el crédito. No hay crédito para los informales, no hay crédito para las cooperativas, no hay créditos, digo, que no los maten con la usura, etcétera. Entonces, una forma, las transferencias condicionadas están bien, hicieron todo, necesitamos pensar otras cosas. Una forma de apropiación del excedente no es solo los impuestos, también es la circulación del crédito. Y ahí hay algo para que el Estado, y no de una manera, no es mi especialidad, pero ahí hay algo, hay mucho para pensar. Creo que todavía tenemos mucho, yo soy grande del siglo XX ahí, y hay la mitad del mercado de trabajo en Argentina y el 60% en otros países que está en otro lado. Y posiblemente eso no nos voten a los buenos, parece una manera rápida. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bien incisivos los comentarios. Una respuesta breve, aunque yo creo que da para mucha más discusión. Es cierto lo que decís, O'Donnell estaba pensando, cuando hablaba de alianzas en ciclos políticos, se le llamaba péndulo, ¿no? Un péndulo con un sector socioeconómico predominante que se beneficiaba de ambos ciclos, ¿no? Las grandes empresas transnacionales y capital transnacional. Habría que ver qué posibilidades hay de trasladar, si efectivamente nosotros estamos pasando por ciclos de ese tipo, ¿no? Que se visualizarían en coaliciones gobernantes que se están alternando. Daría la impresión de que no, porque el último ciclo hacia la izquierda parece que ha tenido enormes problemas para efectivamente constituirse en el otro lado del polo, ¿no? El gobierno actual. Pero más allá de eso, creo que para nosotros lo más importante es que si hay algún péndulo de ese tipo, que es sobre todo político, ¿no? Más que económico, y en términos de modelos de desarrollo, ese famoso stop and go, ¿no? Que hace referencia a Roy también, o sea, desde la década del 40 al 50, crecemos, caemos, en función de la crisis de balance de pago y todo lo que ya sabemos. Pero O'Donnell estaba mirando en términos, bueno, qué implica políticamente y quién alimenta políticamente, se beneficia políticamente de ambos ciclos. Pero más allá de eso, a lo que a nosotros nos interesa, porque creemos que es relevante para entender la desigualdad territorial en su diversidad dentro de cada país, es que esos ciclos no necesariamente están coordinados. No, un péndulo nacional no necesariamente significa que se va a reproducir como un péndulo a nivel provincial, y eso es lo que intentamos mostrar, ¿no? Particularmente cuando nosotros vemos coaliciones regresivas que tienen, ¿no? Intentan incidir en términos de sostener el statu quo, pero cuando tenemos un péndulo progresista nacional, ahí eso se morigera, ¿no? Y a la inversa, ese péndulo puede activar un péndulo a nivel provincial que no se activa espontáneamente si es que no tiene la cobertura nacional, ¿no? Creemos que hay mucho para trabajar todavía sobre eso, pero sí me parece una observación súper pertinente y para pensarla. Y respecto a las élites subnacionales y la desigualdad, justamente nosotros comenzamos usando el término élite, luego lo fuimos dejando un poquito de lado, porque no estamos hablando ni necesariamente de élites económicas per se, ni de élites políticas, estamos hablando de una especie de hibridez. Muchas de las personas que representan a sectores socioeconómicos poderosos no son efectivamente empresarios y pertenecen a esas élites, sino que son, por ejemplo, directores profesionales liberales de alguna asociación empresaria importante. De todas maneras, por lo que nosotros hemos visto en estudios de caso, sí creemos que tienen una incidencia sobre la desigualdad. Estos modelos, con todas las pinzas con que hay que tomar estas cuestiones, porque hay sesgos de todo tipo y habría que verlos, repetirlos, diferentes para ver si efectivamente son robustos. Creemos que las coaliciones, alianzas regresivas, es muy robusto el resultado. Sí tienen muchísimos elementos para incidir sobre la desigualdad, elementos de diferente tipo. En algún caso, por ejemplo, por ley, en una provincia, todos los ingresos por impuestos de la provincia que vienen del sector agropecuario, por ley,
solamente pueden reinvertirse sobre el sector agropecuario. Nada se puede derivar a otra área, como por ejemplo el gasto social, por ley, una ley provincial. En otra provincia, la implantación de la modificación del Estatuto de la Ley de Peón, ¿no? Del empleo rural, ¿no? que se sancionó en el 2011, creo, no recuerdo. Bueno, las dificultades extremas, ¿no? Hasta el punto tal que los propios inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación nos decían, no, nosotros no podemos entrar ahí. Esa es área vedada para las inspecciones. Pero esa es una ley nacional que tiene un fuerte impacto, porque si hay un área donde efectivamente hay precarización, bajo salario y tiene un impacto, sobre todo en algunas provincias que son bastante agrícolas ganaderas, tiene un impacto sobre la desigualdad, es el de la legislación laboral. Bien, ahí la legislación laboral se implementó a medias, con suerte, justamente porque había toda una estructura política al servicio de que efectivamente esa implantación territorial no se pudiera dar. La dejemos por ahí en el anonimato por ahora. No solamente una, ¿no? En general, y eso tiene que ver con otra cuestión, uno se preguntaría, bueno, pero ¿cuáles son los factores que incidan para que en algunas provincias tengan preponderancia las alianzas regresivas y en otras las alianzas progresivas? Bueno, estamos trabajando sobre eso, creemos que ahí la historia importa, como dice Roy. Hay provincias con una historia, una tradición que viene prácticamente desde la colonia, ¿no? Con una propiedad terrateniente muy consolidada, provincias nuevas, ¿no? Provincias nuevas con inmigrantes internos que han generado también otra cultura, y otra cultura no solamente en la sociedad civil, también en el Estado, ¿no? Políticos profesionales que tienen muy bien claro que el papel del Estado es desarrollar esas provincias o esos territorios nuevos, ¿no? Ahí también hay intereses de tipo geopolíticos y demás, y ahí se ve claramente, bueno, y finalmente algo que me parece súper interesante, es cierto, mirar los ingresos es una cuestión bastante limitada, de todas maneras hay una articulación entre ingresos y otro tipo de iniciativas que promueven la democratización de lo social en todos los niveles. Otra de las provincias, por ejemplo, promueve, ¿no?, en gran medida el desarrollo de asociaciones de productores, sobre todo productores agrícolas, los mete en el Estado. A eso no lo podemos captar, porque ¿dónde están esos sectores, esos movimientos sociales, ¿no? Indígenas y no indígenas? ¿Dónde están? A nivel de secretarías. Pero hay una movilización en términos de las capacidades productivas de esos sectores con créditos, y que implica, por supuesto, toda una conciencia política respecto a lo que es la propiedad de la tierra, la función social de la producción agrícola y demás, que en otras provincias es como, bueno, irte a otro mundo, estás en otra dimensión, porque eso ni siquiera aparece en la más mínima concepción del último burócrata de esa estructura del Estado. O sea que yo creo que efectivamente nosotros ahora simplemente lo pusimos así, y eso lo ve Romy del Tredici en este trabajo que me pudo presentar, la potencia, la importancia que tiene la potencia del desarrollo de la sociedad civil también en términos de igualdad en diferentes dimensiones y también de ingresos. Bueno, gracias Marcelo. ¿Se me escucha? Bueno, se me escucha. Abrimos brevemente a algunas preguntas y para no corrernos al panel de cierre, ¿alguien quiere hacer alguna? ¿Puedo presentar para...? Ahí levantó la mano. Pato. Venga, vení, dale. ¿Dónde me tengo que poner? Perdón, así. Bueno, gracias por las presentaciones. En realidad yo lo que quería era un poco traerlos de vuelta o ver si pueden profundizar, sobre todo en el tema de la desigualdad y la relación con crecimiento, aquello que tiene que ver con la desigualdad en términos de infraestructura, ¿no? Que tal vez Gabriel es el que lo mencionó más, y pensándolo sobre todo a nivel, las diferencias a nivel subnacional.
Gabriel puntualmente mencionó, o creo que hizo énfasis sobre todo en temas más vinculados a la salud. Yo pienso, no solamente tiene que ver con servicios de salud, en general la Organización Mundial de la Salud destaca dos tipos de medidas como las más importantes en la historia de la humanidad. Una tiene que ver con las vacunas y la otra tiene que ver sobre todo con acceso a agua potable y saneamiento. Y cuando uno ve datos relativos a agua potable y saneamiento, infraestructura y demás, a nivel nacional, bueno, las diferencias, las desigualdades son enormes, no solamente entre zonas urbanas, sino también entre zonas rurales y zonas agregadas y zonas rurales dispersas. Entonces, bueno, quería saber si tenían alguna reflexión al respecto. Bueno, gracias. ¿Quieres empezar respondiendo? No. Pero por la última fue para vos. Sí. Bueno, la verdad que el tema de infraestructura es sumamente importante porque, a ver, en general estuvo ligado al crecimiento económico y hay toda una literatura sobre de CEPAL, de una persona Rozas, sobre brecha de infraestructura en América Latina, que muestran las brechas que veníamos acumuladas más lo que el crecimiento económico del commodity boom implicó más. Y luego una literatura un poquitito que se le subió ahí, que era el tema de cómo la infraestructura también impactaba en la desigualdad, en general cohesión territorial, donde ahí los territorios no estaban tan cohesionados, donde algunas cuestiones casi obvias de la vida cotidiana, de si estoy en una enfermedad y tengo la posibilidad de ir a una ruta a un hospital, muy posiblemente tengo probabilidad de salvarme, etc. Entonces hay una literatura ahí sumamente importante. Ahí, en el caso, y se marcaba el aumento de la brecha de infraestructura, y ahí hubo toda una discusión política súper interesante, que era que, lo han escuchado, que los gobiernos post-neoliberales dieron Nespresso, pero no dieron ruta. Y ahí hubo una discusión, o sea, como que favorecieron los bienes comunes, pero no los bienes individuales, pero no los colectivos, hubo bastante literatura. Eso depende de los países. Por ejemplo, cuando vos miras los datos de Ecuador y Bolivia, es verdad que empezaron muy de abajo, les fue bien. Igual ahora se están viendo que me contaban ayer, algunas de las obras, sobre todo los gasoductos de Bolivia, salieron todos mal, por eso, en parte por eso Bolivia está sin gasoducto y vamos a dar vuelta al gasoducto norte. Pero en el caso argentino, no hay... A ver, hubo una cosa muy interesante que, para variar, quedó a mitad de camino, que es el PET, el Programa Estratégico Territorial, que se hizo con el gobierno de Devido, que fue un proyecto, cuando uno lo lee sin saber mucho del tema, te quedas muy impresionado porque son grupos participativos por provincia haciendo toda la planificación de cómo debería ser la conectividad de todo tipo, etcétera, por provincia. Cuando uno lo ve, dice, wow.
vaso medio lleno, vaso medio vacío, hasta donde yo sé se hizo muy poco, vaso medio lleno es que quedó por lo menos fue la primera vez que se hizo, pero a mí no me contenta mucho eso. Y luego está la otra gran infraestructura que quedó en la mitad por el escándalo Odebrecht, etcétera, que es IRSA, el programa de integración regional de América Latina, que en realidad, criticado por varios y varias, era una manera de llevar los commodities hacia los puertos. Entonces, y además, según la mirada más sospechosienta, era un gran negocio de las empresas mexicanas y brasileras, lo cual parece que es cierto. ¿Qué pasa en Argentina? Hasta donde yo sé, puedo decir, primero tenemos un déficit de infraestructura enorme. Piensen ustedes, de la democracia casi no hay ninguna obra de infraestructura importante, salvo el puente Rosario-Victoria, y no voy a decir Yacyretá, porque creo que salió. Pero hay algunos trabajos sobre infraestructura, digo los trabajos Cetrangolo, Steinberg, Gatto y después Niembro, etcétera, que muestran que las brechas de infraestructura, las brechas de desarrollo, perdón, que uno de los indicadores es infraestructura, empeoraron. Y repito, no porque no se haya hecho nada, sobre todo ahí quedó mucho peor posicionado el NEA, no porque no se haya hecho nada, sino porque mejoraron más las que mejoraron más. Pero yo creo, hasta donde yo sé, que falta una evaluación más acotada y falta una concientización de la importancia de la infraestructura para la mejora, sobre todo de los territorios más periféricos de la periferia, que hay varios estudios, Steinberg, etcétera, que muestran cómo la articulación entre población más periférica, y en particular cuando hay mucha presencia de población indígena, periurbana, más con temas educativos, muestra esos territorios muy alejados porque no alcanza con transferencias condicionadas ni nada, porque hay muchas fallas. Un dato, no es de color, un dato pandemia, que la pandemia fue una manera de mostrar esto. México, que tiene muy buenos datos, hicieron un investigador un ranking de los 1000 y pico de municipalidades, si no me equivoco, en México, las tasas de mortalidad por COVID. Y veía cuáles eran los factores, un trabajo que está en la revista de demografía, cuáles eran los factores que generaban mayor probabilidad de mortalidad, de contagio y mortalidad. Y el factor, controlado a todos los otros, era presencia de población indígena. No importa que eran poblaciones poco densas, donde supuestamente el contacto es un factor, y ahí mostraba algo que nosotros llamamos discriminación estructural, que es cómo las décadas o los centenas de años desde la conquista de no inversión pública, no inversión privada, etcétera, eclosiona el momento, todo el tiempo, pero más en momentos de crisis. No es novedoso, pero cuando ves los datos te horroriza. Entonces hay algo, ahí hay mucho, yo sé que eso no paga porque las infraestructuras duran más que un periodo de gobierno, bla, 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 pero hay una deuda de desigualdad muy importante y que merecería más articulación entre ciencias sociales y políticas públicas para presentarlo. Estamos. En dos palabras, toda sociedad capitalista tiene ciclos, ¿no es cierto? El tema es que cuando uno mira los ciclos de las naciones europeas, digamos, o centrales, y el ciclo argentino, se diferencian por la violencia y el carácter corto, ¿no?, de las alzas y las bajas. Y eso no es nuevo, aunque yo diría se agudizó muchísimo en la tercera etapa que mencionaba Roy, ¿no? O sea, es fácil caracterizar la Argentina agroexportadora, caracterizar la Argentina industrial. Después del 75 es muy difícil hacer una caracterización en términos de instituciones socioeconómicas de mediano plazo, ¿no? Y creo que porque en gran medida hay una tendencia a atribuirnos una voluntad en la posibilidad de estructurar socioeconómicamente la sociedad ex nihilo a cada administración,
que no es cierta y que parte de la sociología, la ciencia política, la economía vienen a demostrar que esas transformaciones llevan mucho tiempo, requieren sedimentarse y generar cierta inercia y que eso no ha logrado producirse desde el 75 en adelante con una nueva inserción de la Argentina en este mundo más financiarizado, más de corto plazo, más veloz, que agudiza algo que yo me marcaba acá, Nochtef, en términos económicos, con las burbujas, ¿no?, de desarrollo que no que estallan y no dejan demasiados sedimentos, ONUN, con el unanimismo que acompaña las dirigencias políticas y después se desgasta muy rápidamente, ¿no? Era un carácter estructural de la sociedad argentina en la década de los 60, 70 y en estos años se ha hecho todavía más grave. Entonces creo que ahí también cuando uno analiza las dos grandes décadas hegemonizadas por el peronismo desde la democracia, el menemismo y el kirchnerismo, se parecen mucho en el sentido de un primer lustro de cierta prosperidad y crecimiento, alertas, ¿no?, como decía el compañero, y después la caída, ¿no?, la caída y al frontón directo, ¿no?, ni siquiera. Entonces me parece que ahí hay que ver cómo establecemos distintos mecanismos contracíclicos, y yo creo que las ciencias sociales tenemos que ser un mecanismo contracíclico, haciendo ni más ni menos que lo que hicimos hoy, recordar que el problema que enfrentamos no es nuevo y que tal vez podemos enfrentarlo de otra manera, ¿no? Muchas gracias. Los invitamos a la mesa de cierre. Hoy es el Día de los Simpsons, me acaba de decir Gabriel, así que un aplauso para mí.